Hola iglesia, muy buenos días, espero que se encuentran muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros este lunes, ya comenzando esta nueva semana. Vamos a meternos en la Biblia, aquí por la lectura bíblica. Vamos a estar mirando desde el parte de 1 de Corintios, los últimos versículos de la lectura de hoy, 23 a 33. No vamos a leer todos, pero vamos a hablar sobre no vivo por mí mismo. No vivo por mí mismo, que mi vida no se trata solo de mí. ¿Se trata de qué? Bueno, lo vamos a mirar. Y bueno, lo que estuvimos leyendo y lo que estamos leyendo el día de hoy en 1 Corintios 9, también lo hemos leído en Romanos. A veces son cosas que en nuestro contexto, en nuestra cultura no tienen mucho sentido. Cuando Pablo habla de comer y de beber y no comer carne, cosas así, por nosotros, de pronto por nosotros se parece que no es algo como tan grave, tan grande. Pero cuando entendemos el contexto, entendemos la cultura, ya podemos comenzar de ver el por qué y cómo se aplica a nosotros. Por esa razón es tan importante el estudio de la Biblia. También de estudiar y de reconocer el tiempo en lo que está escrito. Porque a veces, como yo dije, esas cosas no tienen mucho sentido por nosotros en la cultura en que estamos viviendo. O peor, nosotros tomamos las cosas, la palabra del Señor, y lo ponemos y por los ojos de nosotros culturales, mirando la palabra, ahí podemos equivocarnos. Es muy importante reconocer la Biblia como el tiempo en que estaba escrito, la cultura, a quién estaba dirigido, para que nosotros podamos realmente ser estudiantes de la palabra y no tomando cosas, quitándolo fuera de contexto y metiéndonos en problemas. Entonces quiero animar a cada uno de nosotros de eso, de ser estudiantes. Y cuando lo estudiamos, entendemos más y podemos entender más el contexto. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, que podemos ser estudiantes de tu palabra. No solo oidores, no solo hasta que escuchando las otras personas de su relación con el Señor, pero que podemos ser como la iglesia de Berea, que dice que ellos eran más nobles porque escudriñaron en las palabras, en la palabra del Señor. Si lo que Pablo estaba diciendo era la verdad o no, que podemos ser estudiantes y conocer tu verdad. Y gracias, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. En el contexto, en el tiempo que Pablo estaba escribiendo a la iglesia de los Corintios, habla mucho de comer o no carne sacrificado a los ídolos. En ese tiempo, la mayoría de la gente no comía la carne. Mucho, eso eran para los ricos. La gente común y corriente era muy pocas veces durante el año cuando ellos comieron la carne. Pero en el tiempo de que estaba el tiempo de sacrificios a los dioses paganos, había muchos sacrificios de carne y porque no tenía la refrigeración, tenía que por tanta carne, tenía que vendérselo rápido. Entonces lo que ellos hicieron es que ellos lo llevaron al mercado, podemos decir, y ya había tiempos del año cuando la carne era mucho más barato. Lo llevaron ahí y no dijeron que si eran de esta carne sacrificada a los ídolos o era la carne normal, pero era el tiempo del año cuando la carne era mucho más barato. Entonces era el tiempo en que la gente común y corriente pudieron comprar carne para comer. Y Pablo estaba dando instrucciones a la iglesia diciendo que mira, cuando estás ahí con alguien y alguien te da una carne para comer, y no sabes si era ofrecido a ídolos o no, pues come porque sabemos que por nuestra conciencia podemos comerlo. Mira, como dice el versículo 23 a 24, dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busca sus propios intereses, sino los del prójimo.
y coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Pues Pablo estaba diciendo que tú y yo como cristianos tenemos la libertad, pero no buscamos nuestros propios intereses. Pero regresamos al versículo 23 a 24, que dice, todo se ha prometido, pero no todo es provechoso. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Y cómo lo podemos aplicar a nosotros en el contexto? Porque no es que uno va a la carnicería y hay carne ofrecido a ídolos y otros no. Pero en nuestras vidas hay cosas que en sí mismo no son malos ni buenos. Son cosas amorales. ¿Cómo así? Como el dinero. En sí mismo no es bueno ni malo. El internet, las redes sociales, de televisión. ¿Me entiendes? Lo que hace bueno o malo es cómo lo usamos. Uno puede usar la televisión para mirar predicaciones, para alimentar a uno. Uno puede usar el internet para alimentar la vida espiritual, para acercarse al Señor, o lo puede usar para ver pornografía. Pues el internet no es el problema es el corazón de uno, cómo uno lo está usando. Y Pablo estaba diciendo que en el contexto de ellos para la carne, ustedes tienen la libertad, pero ¿dónde está el corazón del uno? Y eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana, que no vivo por mí mismo. Es dónde está mi corazón. Estoy, como dice ahí, buscando mis propios intereses y no de mi prójimo. Estoy pensando más en mí mismo que en otros. O amo a los otros más que a mí mismo. Eso es lo que estamos hablando, del contexto, el corazón. Para ponerlo en práctico para nosotros. ¿Estoy amando a los otros o estoy pensando solo en mí mismo? Y es muy interesante cuando estudiamos el contexto, porque lo que Pablo estaba diciendo a la iglesia era algo radical. Era un escándalo para las personas, porque en la iglesia había gente que eran paganos, los gentiles, pero también había gente que eran judíos. Y los judíos, por no comer de esta carne ofrecida a los ídolos, ellos tenían sus propias carnicerías, donde sabían que bajo la ley del Señor, dado por el Antiguo Testamento, la carne estaba santa. No santa, pero no estaba malo. Entonces ellos tenían sus propias carnicerías. El contexto nos dice que por muchos en el tiempo, ellos no iban a comer en las cajas de los gentiles. Y algunos de los rabís enseñaron que sí dieron la opción de ir a las casas de los gentiles, pero si lo hicieron, tenían que llevar su propia comida a la fiesta para no comer algo que no era impuro. Imagínense. Y esos eran los más como liberales que dieron el permiso de ir. Era que uno tenía que llevar su propia comida. Entonces Pablo estaba diciendo algo muy que era un escándalo para los quienes eran judíos. Pablo estaba diciendo que así es para ir donde las otras personas, las personas que no conocen al Señor. Porque en otras partes de Corintios estaba diciendo que es imposible quitarse del mundo. Eso es lo que los judíos estaban intentando de hacer. Pero Pablo estaba diciendo que no, vamos al mundo. Y estamos ahí con ellos. Y porque en el tiempo era imposible, porque había familiares, celebraron las bodas cerca de los templos y comieron con esta carne sacrificada a los ídolos, reuniones, los hombres de negocios, cuando había una reunión de hombres de negocios, cuando hicieron negocios, que tenían que ir a esas fiestas para hacer el negocio. Y bueno, ¿qué es lo que Pablo nos está hablando para nosotros en el día de hoy? Vemos el contexto de lo que Pablo estaba diciendo. También aplica a nosotros. Es que pensamos más en los otros que en nosotros mismos. Amamos más a los otros que a nosotros mismos.
pensar más en los otros. Como dice en versículo 31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esa es la conclusión para nosotros. Que por lo que Pablo estaba hablando a su cultura, por nosotros en nuestra cultura, todo lo que hacemos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y seguimos versículos 32 a 33. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. La meta es mostrar a Jesucristo, mostrar su corazón, su amor. Y Pablo dice, si estoy siendo un tropiezo para alguien, pues en el contexto dice, no voy a comer carne más. No voy a ser un tropiezo para alguien. Pero sí en buena conciencia voy a seguir la voz del Señor. Pero mi libertad no lo voy a usar para dañar a otro. Lo eterno es más importante de lo que es de esa tierra. Los principios siempre son iguales, pero los métodos que usamos para llegar al mundo, eso sí pueden ir cambiando. Es relativo, depende de la cultura, pero los principios nunca cambian. Mira, y eso no es para hablar, no vivimos en miedo. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Pero Dios usa a sus vidas, a nuestras vidas, cuando tenemos corazones abiertos al Señor, para que otras personas puedan tener un encuentro con Él. Más adelante en 1 Corintios 13, Pablo dice, mira, yo puedo hacer tantas cosas, pero sin amor yo no soy nada. Hagamos todo en amor. Amor por el Señor primero, y después amor por los demás, porque amamos a ellos. Y inmediatamente después, en la carta de Pablo, eso sigue, no es que hay divisiones de capítulos, pero sigue ahí 11:1, dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Pablo está diciendo, yo estoy siguiendo a Jesús, entonces ustedes pueden seguir mi ejemplo. Tú y yo podemos decir lo mismo. Yo puedo decir, pueden ser como Michael, porque yo soy como Jesús, yo estoy siguiendo a Jesús. Puede ser como tu nombre, porque tú sigues a Jesús. Tan tremendo es. No vivimos por nosotros mismos. Vivimos por el Señor, para su gloria. Y vivimos para amar a los demás. Como Pablo estaba diciendo eso en el contexto. Para terminar, quiero animarles de estudiamos la palabra primero. Entendemos más del contexto. Estudiamos. Hay tantos recursos. Pero número dos, la aplicación para el día de hoy es que amamos a los demás, amamos al Señor, vivimos para Él y amamos a los demás. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, de seguirte, de conocerte más, y para que cada uno de nosotros podamos decir, como Pablo dijo, a los demás, los familiares, los amigos, sígame a mí como yo sigo a Jesús. Imítame a mí como yo imito a Cristo. Ayúdanos, Señor, de ser como tú. Te amamos en el nombre de Jesús. Te amamos también. Bueno, iglesia, por favor, escríbanos si necesita información, si necesita algo. Y les esperamos el día de mañana a las 6:30 de la mañana. Dios les bendiga. Quiero animarles, si todavía no estás en una célula, escríbanos para que podamos ayudarles de encontrarte un lugar, un grupo familiar donde puedes ir creciendo en el Señor, o para tener un líder que te puede ayudar, y a amigos que nos puede ayudar a crecer en el Señor. Dios les bendiga.